Este es un Lotus Elan M100 y es un coche completamente extraño. Este es el único Lotus de tracción delantera que se ha fabricado. El motor fue fabricado por Isuzu y además una versión de este coche también fue vendida por Kia. Todo en este coche es raro y hoy voy a analizarlo y enseñarte todos sus detalles y características. Bien, hora de los detalles y características del muy interesante Lotus Elan M100. Ese era su nombre en código y es importante porque distingue este coche del Lotus Elan original. Ese modelo original era un pequeño deportivo que Lotus produjo durante los años 60 y principios de los 70. El Lotus Elan original es muy querido. Es uno de los modelos más conocidos de Lotus Cars y un auténtico icono de los pequeños deportivos británicos de los años 60. El Elan es realmente un coche icónico y muy querido. Así que cuando Lotus iba a lanzar este nuevo deportivo pequeño de acceso a la gama, decidieron a finales de los años 80 revivir el nombre de Elan. Ahora bien, hay muchas cosas interesantes del coche, pero probablemente la más interesante es que tiene tracción delantera. Este es el único Lotus con tracción delantera que se ha fabricado. Obviamente la mayoría de los coches deportivos tienen tracción trasera, pero este es diferente. ¿Y por qué? Este coche se desarrolló cuando Lotus era propiedad de General Motors, que compró la marca a finales de los años 80. GM pensó que había una oportunidad de crear un Lotus deportivo de acceso con tracción delantera, algo más familiar para los compradores de ese segmento, con el objetivo de aumentar las ventas y expandir el alcance de la marca Lotus. En aquel momento, el Lotus Esprit, su deportivo insignia con motor central, ya estaba en producción y funcionando realmente bien. Pero General Motors quería más ventas, más éxito y más dinero. GM pensó que había una oportunidad de crear un Lotus deportivo y pensaron junto con Lotus que un deportivo de acceso con tracción delantera podría atraer a un público más amplio tanto en Norteamérica como a nivel global. GM contribuyó bastante al desarrollo del coche. Por ejemplo, aportó el dinero y el capital necesarios para el desarrollo correctamente, con el nivel adecuado de pruebas y calidad, algo que Lotus quizás había descuidado en algunos modelos anteriores. También hay otros detalles de General Motors en este coche que veremos en un momento, pero sin duda su mayor contribución al Elan fue el motor. Este motor fue fabricado por Isuzu, conocida sobre todo por sus camiones y algunos SUV. Pero en los años 80 y principios de los 90, Isuzu también fabricó algunos pequeños coches bastante ágiles. Además, Isuzu también estaba bajo el paraguas de General Motors, así que tenían este motor pequeño y deportivo y pensaron, vamos a ponerlo en el Elan. Es un motor turbo de 4 cilindros y 1,6 litros que produce aproximadamente 160 caballos de potencia. Y eso era perfecto para un coche de este tamaño, un 0 a 100 en 6,5 segundos, lo cual era bastante bueno para un coche pequeño de la época. El Mazda MX-5 Miata NA era más barato pero también bastante más lento. Este tenía más energía y más emoción al conducirlo. También me encanta que cuando miras el motor ves escrito Isuzu Lotus usando las tipografías de ambas marcas. Eso muestra esta colaboración tan extraña que existió para crear este coche con motores de Isuzu. También puedes ver la palabra turbo grabada en mayúsculas e inclinada, algo muy típico del estilo de los años 80 y que enfatiza que este coche era turbo. En aquella época eso era algo especial porque no había tantos coches turbo como hoy. Y hablando de etiquetas bajo el capó, la más extraña de todas es probablemente la placa del VIN en la base del parabrisas. En la mayoría de los coches, esa placa es metálica y está grabada. Pero en este coche es literalmente un papel laminado pegado al parabrisas. Esto seguramente ha confundido a muchos departamentos de tráfico a lo largo de los años, que probablemente pensaron que no era legítimo, pero sí que lo era. Y demuestra que incluso con la ayuda de General Motors y más dinero para mejorar la calidad,
Todavía había mucho Lotus en este coche. En cuanto a los detalles exteriores, hay varios. Pero empecemos por el diseño. Siempre me ha gustado cómo se ven estos Elan M100. Creo que es un diseño pequeño, limpio, moderno, para su época y bastante atractivo. Transmite perfectamente la idea de un deportivo pequeño, divertido y accesible, y no es algo exagerado y musculoso como en el Lotus Esprit. Este era el deportivo pequeño, simpático y rápido que realmente podías comprar y usar. También tenemos algunos detalles de diseño especialmente interesantes. Uno de mis favoritos es que el coche tiene un frontal bajo y una línea lateral que se eleva hacia la parte trasera. Ese tipo de diseño suele verse en coches de tracción trasera, pero aquí lo consiguieron en un coche de tracción delantera. Eso ayudaba a ocultar el hecho de que era tracción delantera, algo que algunos compradores de deportivos podrían considerar una desventaja. También tiene una integración muy interesante del alerón trasero en el maletero. En lugar de sobresalir, el maletero desciende ligeramente y crea un espacio donde se integra el alerón. Así se consigue un alerón trasero sin arruinar las líneas limpias del coche. Algo parecido ocurre con las manetas de las puertas, que están mejor escondidas. Metes la mano en una apertura lateral y dentro hay un interruptor que empujas hacia arriba para abrir la puerta. No es completamente plano, pero es mejor que una gran maneta sobresaliendo. Eso ayuda a que se vea mejor el abrir la puerta y queda una superficie bastante limpia y bonita. Hablando de superficies limpias, este coche tiene faros escamoteables. Cuando están apagados, permanecen ocultos, lo que ayuda a mantener el frontal bajo del coche. Y ese diseño de líneas ascendentes que empiezan bajas en la parte delantera y que se ven elevadas ahí. Cuando enciendes las luces, los faros se levantan. Por supuesto, era una característica muy común de los coches de los 80 y principios de los 90. Y aquí es genial cómo se ven. Hablemos de algo que también se mueve, y sería la capota del descapotable, cuyo proceso de apertura no es precisamente intuitivo. Primero desbloqueas dos pestillos que fijan la capota al parabrisas. Después de eso, la capota ya puede moverse libremente. Entonces tienes que salir del coche y luego empujas la parte superior hacia atrás y levantas la parte trasera de la capota para revelar una tapa trasera. Después, con tu tercera mano, en el marco de la puerta donde hay una pequeña palanca que abre esa tapa. Entonces abres la tapa del todo y empujas la capota hacia el interior. Explicarlo parece más complicado de lo que realmente es. Yo puedo hacerlo en unos 20 segundos, pero es bastante más complejo que en el Miata NA, donde simplemente sueltas el cierre y tiras la capota hacia atrás en un par de segundos. Ahora, entremos al interior del Elan, donde también hay varias peculiaridades, pero primero una visión general. El interior es correcto, más o menos lo que esperarías de un deportivo de acceso de esa época. De hecho, creo que parece sorprendentemente japonés, con los relojes de fondo rojo y el diseño general del salpicadero. Si me sentara aquí y tapara los logos, probablemente pensaría que es un Nissan o un Mazda de finales de los años 80 o principios de los años 90. Quizás Lotus buscaba justamente eso. Tenían cierta mala fama en cuanto a fiabilidad y quizás querían que este coche pareciera más familiar y más japonés, alejándose de algunas rarezas típicas de los coches británicos, que tal vez habían convencido a la gente de no comprar modelos de Lotus. Hablando de detalles, uno de mis favoritos sería el volante. Este volante también se utilizó en el Lotus Esprit y curiosamente también en coches de Saturn. La marca Saturn de General Motors
También se lanzó a finales de los años 80 y principios de los 90 y usaba exactamente el mismo volante que los Lotus de esta época, lo que era una mezcla muy extraña, pero todo era de General Motors, así que tenía sentido. Cerca del volante también me encantan estas palancas de intermitentes y limpiaparabrisas recubiertas de goma. Las palancas son de plástico, pero el extremo tiene un componente de goma que es agradable de presionar, tiene buen tacto y aspecto, y Lotus usó este tipo de diseño durante mucho tiempo. Se convirtió en una especie de rasgo característico y es interesante verlo aquí. Por cierto, hablando de detalles, el destello de largas, las ráfagas de luces largas. Si quieres hacer ráfagas a alguien en un coche con faros escamoteables, ¿cómo funciona? Pues tiras de la palanca hacia ti, como en cualquier coche, y entonces instantáneamente los faros suben y las largas se encienden durante un segundo y puedes seguir haciendo ráfagas si quieres. Si no has hecho ráfagas en unos 3 segundos, los faros vuelven a bajarse automáticamente, así que puedes seguir haciendo ráfagas aunque los faros no estén siempre levantados. Otra cosa interesante aquí, en la consola central, puedes ver el mando de los espejos eléctricos, que está montado en la posición lateral. Dicen que lo hicieron así para que estuviera orientado hacia el conductor, pero la verdad es que simplemente usaron un interruptor genérico de muchos coches, pensado para ir en la puerta, pero no tenían espacio ahí, así que lo pusieron de lado en la consola central. Otro detalle, los elevalunas eléctricos aquí funcionan al revés de lo que esperarías. Si pulsas la parte inferior para bajar la ventanilla, pues sube, y si pulsas la parte superior para subirla, pues baja. Y eso era una de esas típicas rarezas de coches británicos. Y hablando de lo británico, te recuerdan en qué coche estás gracias a esta placa en el lado del pasajero del salpicadero. Puedes ver el logo de Lotus y pone Elan en grande junto con Lotus Design, dejando claro que este era un Lotus especial y no un Miata ni otro deportivo barato de finales de los 80 o principios de los 90. También merece mención el revestimiento de las puertas, que me encanta, con esos colores y formas típicos de los años 90. Es muy representativo de esa época y de ese estilo. Supongo que es de postventa y no hecho por Lotus, pero encaja perfectamente con el coche y con el periodo y te transporta también a esa época. Hablando de los paneles de las puertas, tienen un compartimento de almacenamiento, lo cual está muy bien, algo no muy habitual en deportivos de este tipo. Y no solo eso, también tienes guanteras, lo cual es bastante útil como espacio adicional, y también tienes una tapa en la consola central, que es otro compartimento. Y además, hay más espacio detrás de los asientos e incluso un pequeño compartimento específico, ahí atrás, para más cosas. Así que aunque era un deportivo británico, biplaza y por definición poco práctico, en realidad tenía varias zonas de almacenamiento útiles en el interior. De nuevo, prueba de que este coche estaba pensado para llegar a un público más amplio que el típico Lotus comprometido al que le daba igual no tener guantera o huecos en las puertas. Con este querían llegar a más gente. Y por último pasamos al maletero, el compartimento de carga del coche al que se accede con una llave distinta a la que va en el encendido. Eso era algo bastante común, especialmente en vehículos de General Motors de esta época, y de hecho la llave del maletero, que es una sustituta, es simplemente una llave normal de General Motors. Puedes ver el logo de GM justo ahí, así que introduces esa llave en el pequeño orificio, giras y el maletero se abre, revelando un compartimento de carga bastante grande. Para un coche tan pequeño como este, hay realmente bastante espacio en el maletero, especialmente teniendo en cuenta que debajo del suelo hay una rueda de repuesto. Levantas el suelo y puedes verla. Incluso con la rueda de repuesto sigue habiendo una cantidad bastante decente de espacio de almacenamiento para un pequeño deportivo como el Lotus Elan. Bueno, y esos son los detalles y características del coche, pero hablemos de lo que ocurrió. Este debía ser el coche de gran volumen de ventas, respaldado por General Motors. Era el éxito. Entonces, ¿por qué nunca has oído hablar de él? O al menos no lo has visto o conducido, y la respuesta es que no fue un éxito.
Al final, Lotus fabricó este coche hasta mediados de los 90 y solo vendió unas 4.000 unidades en total a nivel mundial, con apenas unas 600, incluso menos, llegando a Norteamérica. No fue un gran éxito y hay razones bastante claras para ello al mirarlo con perspectiva. La principal es, sin duda, el precio. En 1990 podías comprar un Mazda MX-5 por $14.000. Este coche tenía un precio de unos $40.000, casi 3 veces el precio de un MX-5. Era más atractivo, tenía más equipamiento, una mejor marca, más potencia, pero costaba 3 veces más y era de tracción delantera, lo cual es otra razón por la que este coche tuvo problemas de venta. Aunque pensaban que eso llevaría a una adopción masiva, en realidad los compradores de deportivos eran bastante escépticos ante un deportivo de tracción delantera. A pesar de críticas muy positivas sobre la experiencia de conducción con tracción delantera, a la gente simplemente no le entusiasmaba demasiado este coche. Y luego estaban los problemas típicos de Lotus. En concreto, la reputación de fiabilidad y la red de concesionarios no estaba lo suficientemente desarrollada como para vender este coche a la escala que esperaban. General Motors se retiró de todo el proyecto, no solo del Elan, sino de Lotus en su conjunto, solo unos pocos años después de que este coche saliera al mercado. Y poco después el Elan dejó de producirse en el Reino Unido, pero más tarde la producción se reanudó en Corea, porque después de que este coche dejara de fabricarse, Lotus vendió los derechos y el utillaje del coche a Kia para que lo produjera en Corea como el Kia Elan. Así que aunque este es un coche británico, Lotus de principio a fin, más tarde, tuvo producción coreana a finales de los 90 e incluso una versión con marca Kia, que es el Kia Elan. Y se vuelve aún más raro porque Kia decidió vender una versión de este coche en Japón y fuera de Corea decidieron llamarlo Bigato. El Lotus Elan tuvo una segunda vida como el Kia Elan y el aún menos común Kia Bigato, que era el Elan de Lotus con marca Kia vendido en Japón, desarrollado por General Motors con un motor Isuzu, aunque para entonces ya utilizaba un motor Kia y todo el conjunto es completamente extraño, igual que este coche en general y quizás también la experiencia de conducción, así que vamos a comprobarlo. Vamos a ponernos al volante y ver cómo se conduce este Elan. Vale, conduciendo el Elan de tracción delantera. Esto es muy emocionante para mí. Siempre he querido pasar tiempo con este coche. Siempre pensé que era un coche con un diseño muy atractivo. Recuerdo que de niño, de vez en cuando, muy de vez en cuando, veía uno en la carretera, cuando crecía en Denver y me parecía lo más exótico y extraño del mundo. Es la primera vez que conduzco uno, así que mi primer pensamiento es que no parece un coche tipo Kit Car barato o algo frágil. Se siente un poco más sólido de lo que esperaba para un Lotus de finales de los 80 y principios de los 90 con tracción delantera y pequeño. Pienso en un MX-5 NA cuando pienso en este tamaño de coche y luego en construcción británica, así que piensas en fragilidad. Y eso no es realmente lo que se siente más sólido de lo que esperaba, tanto en la dirección como en cómo se asienta en la carretera. La gran sorpresa, al menos, al empezar a conducirlo, es que la transmisión, el patrón del cambio de marchas, tiene relaciones muy cerradas. Primera y tercera están muy cerca entre sí, y ya he hecho una salida en primera por error. De hecho, es más fácil bajar a la izquierda para meter segunda, para usarlo como guía y saber dónde está primera. Si no, acabarás metiendo tercera. Y el punto de embrague es bastante alto. Y por eso entrar en tercera no necesariamente te da una sensación clara de error, porque ya estás soltando bastante el embrague y el coche no acelera mucho por el punto de agarre alto. Y como resultado es un error que puede ocurrir fácilmente. Una vez que te acostumbras, sin embargo, es realmente agradable. Es un cambio muy bueno, exactamente el tipo de tacto que quiero, con el nivel justo de... bueno, pues para meter marcha y se siente muy bien, como un coche deportivo perfecto. Quizás un poco demasiado cerrado en cuanto a la colocación de las marchas para hacer cambios realmente fáciles hasta que te acostumbras, porque estoy aquí intentando bajar a segunda y pienso... espera, ¿esto es la segunda? Creo que tardaría un poco en acostumbrarme. El embrague también es muy fácil, con un punto de libración alto, pero por lo demás tiene un recorrido suave y un peso perfecto, ni excesivo ni demasiado ligero.
Lo interesante del coche era que era tracción delantera y tuvieron que lidiar con los problemas inherentes de la tracción delantera, principalmente el par de dirección y el subviraje, pero hicieron un buen trabajo. He acelerado a fondo ahí y el par de dirección es prácticamente inexistente. Se nota un poco, pero especialmente para un coche de principios de los 90 han hecho un trabajo increíble reduciéndolo. El motor es bastante alegre, aunque no es un coche especialmente rápido. Me encanta, se siente muy vivo, muy suave, revoluciona muy bien y realmente te hace sentir que está haciendo algo, está cumpliendo una misión cuando va en marcha, lo cual es bastante guay. Ahora metemos segunda aquí, vamos a darle gas y ver una aceleración. Se siente bien, la verdad. Es un coche rápido. Y otra vez, sin par de dirección, completamente eliminado. No hay par de dirección en absoluto cuando pisas a fondo, lo cual es un poco inesperado. Este tiene un poco más de potencia que un Elan normal y tiene algunas modificaciones para darle un poco más de potencia. Realmente se siente bastante alegre y rápido. Y el motor no se viene abajo, no es tan empicudo como pensaba, teniendo en cuenta que es un motor turbo antiguo. Hace lo que esperas que haga, acelera bien y es bastante divertido. En cuanto al comportamiento diré que me sorprende incluso 25 años y 61.000 millas después. Es bastante bueno, ágil, deportivo y es ligero de reacciones. La precisión de la dirección no es tan buena como en muchos coches modernos, pero es un coche de 25 años y no creo que eso tenga nada que ver con ser tracción delantera o trasera. El chasis y la facilidad para llevarlo al límite, todo eso se siente fantástico. No quiero decir que no se sienta como un coche de tracción delantera, pero desde luego no se siente penalizado por ser tracción delantera, si eso tiene sentido. Al principio, primera y segunda son bastante difíciles de encontrar. Están muy por ahí. De verdad que hace falta acostumbrarse. Pero es un coche pequeño, muy divertido, para ir de lado a lado, para jugar con él. Más emocionante y especial que un NA Miata, aunque obviamente tiene muchas de las mismas características. Creo que la mayoría de la gente estaría bien simplemente comprando un NA Miata. Vas a tener más viabilidad, un coche un poco más pequeño, tracción trasera. Si ya has vivido ese mundo y quieres probar algo un poco más interesante dentro de la misma línea, esto lo hace. Y el hecho de que sea tracción delantera no implica renunciar a mucho en términos de conducción. Realmente es un coche divertido para tirar de él, conducirlo y usarlo como coche de disfrute. Y así es el Lotus Elan de 1991. Este coche era raro, peculiar y bastante interesante. Siempre me ha encantado cómo se ve este Elan y desde luego no se ven por ninguna parte, pero podías comprar uno en Cars and Beats. En fin, ahora es momento de darle a este Elan una puntuación. Y la puntuación es de 44 de 100. Colocando al Elan aquí en esta lista sorprendentemente larga de coches comparables. En general, tiene algunos atributos muy buenos, es atractivo y divertido de conducir y realmente se comporta muy bien. Además, es un coche raro y exótico de una forma que un Miata o un Porsche 944 nunca serán. Pero también es un Lotus, lo que significa repuestos dudosos y una experiencia un poco rara. Así que tienes que equilibrar tu deseo de exclusividad con tu deseo de facilidad de uso y de mantenimiento. Este no es un coche para todo el mundo, de la misma forma que lo es un Miata, pero sigue siendo algo especial, deseable y maravillosamente peculiar con una historia interesante.